Buenos días, amados hermanos. La verdad es que siempre es una responsabilidad enorme poder compartir la palabra del Señor, pero todavía más cuando lo haces en tu propia iglesia, en tu propia casa. Pido al Señor, como oraba nuestro pastor Miguel, que el Espíritu Santo me guíe, nos guíe a cada uno de nosotros a poder recibir esta palabra que el Señor puso en mi corazón en esta mañana, y que esta palabra se cumpla su promesa de que no va a volver a él vacía. Así que os invito, hermanos, a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, y empezaremos leyendo en el versículo 1. Dice así la palabra del Señor en Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bien vieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Respondió la mujer, y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Que Él bendiga en nuestros corazones en esta mañana. El propósito de la palabra del Señor en esta mañana es, a través de esta figura, de este ejemplo del agua, de esta fuente de agua de vida, el Señor Jesús nos quiere enseñar con 2 breves frases cuál es la esencia de su evangelio, cuál es la esencia de la transformación que Él nos ofrece. La primera es que su agua sacia profundamente, como nada ni nadie puede producir ni saciar. Y además
Este agua, que es Jesús mismo, es una fuente que brota para vida eterna. Así que esta va a ser la proposición del mensaje en esta mañana. Jesús es el agua de vida. Jesús sacia lo más profundo de nuestro ser y Jesús nos da su agua como una fuente viva que brota desde nuestro interior para llenar también las vidas de las personas que nos rodean. En este trimestre, hermanos, hemos estado predicando acerca de la Iglesia en misión y hoy es el último domingo en el que vamos a tratar este tema. Quizá perdonadnos si a lo mejor hemos insistido en este tema más de una vez y a lo mejor nos podamos repetir, pero es que es muy importante, hermanos, que tengamos claro el llamado del Señor para cada uno de sus hijos, que entendamos muy bien quién es nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que se propone hacer en ti y en mí, para qué nos ha llamado, para qué nos ha rescatado, cuál es nuestro plan y propósito en esta vida. Y ese plan se resume en esas dos frases. Jesús quiere saciar la sed más profunda de tu ser, pero no solo eso, quiere ir más allá, quiere que tú y yo seamos fuentes de agua viva, que podamos transformar, transmitir su palabra, su evangelio a otras personas. Todo lo demás es secundario, hermano, en esta vida. Todo lo demás está supeditado a este primer llamado del Señor. Cualquier otra cosa que hagamos sin tener en cuenta esto primero no nos va a servir de nada. Nos vamos a sentir frustrados, nos cansaremos, nos decepcionaremos. Pero si tenemos claro para qué el Señor nos salvó, para qué el Señor nos llamó, sin duda nuestra vida cobrará un nuevo sentido. Todas las demás cosas se verán a una nueva luz. Y esto es lo que hace Jesús con esta mujer samaritana. Jesús tenía que ir de Galilea hasta Jerusalén y podía perfectamente muy bien haber hecho como hacían miles de judíos que para no pasar por Samaria rodeaban por el otro lado del Jordán, haciendo una vuelta 3 veces más larga para llegar hasta Jerusalén. Pero Jesús dice que tenía que ir, le era necesario ir a Samaria. Los judíos repudiaban al pueblo samaritano, los despreciaban por haberse mezclado con otras tribus, con otros pueblos paganos, pero Jesús quiere llegar a este pueblo a través de esta mujer. Sabe que hay una profunda necesidad de salvación en ese pueblo y Él se ha propuesto, a pesar de lo que digan las costumbres de su tiempo, romper todas las barreras, romper todos los moldes y presentarse en aquella aldea de Samaria para encontrarse con aquella mujer samaritana. ¿Qué nos enseña esto en este encuentro de Jesús con esta mujer? Que las cosas más sencillas en las manos de Dios pueden ser transformadas en grandes cosas. A veces, hermanos, nos rompemos la cabeza en pensar en formas de dar testimonio, en formas de evangelizar, en formas de hacer programas, actividades, eventos. Jesús usa una cosa tan sencilla como beber. ¿Cuántas veces vas tú al día a la nevera a beber agua? ¿Cuántas veces tienes sed y tienes que beber agua para saciar tu sed, para poderte restablecer? Algo tan sencillo como beber agua, Jesús lo usa para transformar la vida de una mujer. Entonces Jesús está en ese camino hacia Jerusalén, pasando por Samaria, y nos dice el relato que era la hora del mediodía. Iba con sus discípulos y se sentía cansado. Se sienta en aquel pozo y envía a sus discípulos a comprar alimentos a las aldeas más cercanas. Porque Jesús, aunque es Dios, también era hombre, también tenía necesidades, también se cansaba como tú y yo. ¿Acaso nos pensamos que Jesús simplemente era Dios y ya está, y por eso hacía todo lo que hacía? No, hermano y hermana, Él también era hombre, Él también sufría, padecía, tenía necesidad, pero había una necesidad mayor, como luego le dice a sus discípulos cuando vuelven de la aldea: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y Él tenía muy claro cuál era su prioridad. Así que se sienta en ese pozo porque tiene sed y hace calor, y envía a sus discípulos a comprar. Y en eso dice que aparece una mujer que viene desde la aldea a buscar agua en ese pozo. Y ya en ese primer momento podemos ver qué diferente era Jesús al resto de sus contemporáneos. Jesús es judío, es un hombre, aquella mujer es samaritana y es una mujer.
En aquella cultura hombres y mujeres no se hablaban en público, pero si encima eran enemigos como judíos y samaritanos, ¿a quién se le iba a ocurrir que un hombre judío, maestro, respetado, pudiera acercarse a una mujer y encima samaritana para hablarle? Quizá la mujer no se haya sentido intimidada por la presencia de un hombre, porque por lo que vemos luego en el relato era una mujer acostumbrada a relacionarse con los hombres. Pero realmente le sorprendió el hecho de que un hombre judío, un maestro, le dirigiera la palabra. Quizá ella no estaba esperando que Jesús le hablara, ni tampoco tenía ningún interés en que éste le hablara a ella. Pero Jesús, en vez de poner su mirada hacia otro lado, en vez de darle la espalda, en vez de levantarse y marcharse para, entre comillas, no contaminarse con la presencia de esa mujer, toma la iniciativa. Y aquí empieza el primer punto de nuestro mensaje, el encuentro. Jesús está rompiendo todas las barreras culturales, está pasando por encima de cualquier pretexto religioso para acercarse a una mujer necesitada. Jesús, en ese sencillo gesto de poder buscar agua para saciar su sed, entabla un diálogo con esta mujer. Jesús está dispuesto a romper, a eliminar cualquier barrera racial, religiosa o moral que se pudiera interponer entre él y esta mujer samaritana. Desde luego, Cristo la sorprende con su petición en el versículo 7, puesto que se dirige a ella y le dice, dame de beber. ¿Y cuál es la reacción de esta mujer? Como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, le dice en el versículo 9. Detengámonos en un momento en este primer diálogo. Cada uno de nosotros, tú y yo, tenemos necesidad de controlar las situaciones de cada día. ¿No es verdad? ¿Verdad que cuando nos movemos en el día a día, lo que más nos molesta es no controlar las circunstancias? ¿Es no controlar las relaciones? ¿Es presentarnos en un lugar de imprevisto, que alguien se presente de imprevisto, que estemos en un lugar que no conocemos? Todo eso nos da inestabilidad, rompe nuestra rutina, nos deja en una posición de debilidad. Precisamente siempre estamos buscando la seguridad de las cosas que sabemos que podemos controlar. Y aquí es, hermanos, a veces donde nos perdemos, porque no estamos arriesgando, no estamos alcanzando a las personas que aún no conocen al Señor. ¿Por qué? Por temor a lo desconocido, por el temor a cómo responderán, por el temor a cómo reaccionarán. Y esa es la trampa, hermanos, del enemigo. Quiere que nos sintamos débiles, quiere que haya temor sobre nosotros, quiere que nos conformemos y digamos, bueno, con mi ejemplo ya estoy dando testimonio, bueno, con mi comportamiento creo que ya estoy predicando el Evangelio. Pero el apóstol Pablo les recuerda a sus oyentes que cómo oirán si no hay quien les predique. Hermanos, hermanas, es necesario hablar también, es necesario compartir el mensaje de Cristo, de su Evangelio. Y para eso hay que tomar riesgos. Pero sabemos que no vamos solos. Jesús tenía muy claro quién era Él y a lo que había venido. Así que, aunque en ese momento se produce en esta mujer una inquietud, un salirse de las normas establecidas, Jesús no pierde el tiempo y aprovecha este desconcierto que Él ha producido dirigiéndose a ella para pedirle agua, para darle algo mucho más necesario. Y así, hermanos, es también como debemos nosotros movernos, sabiendo que el Señor va con nosotros y estando dispuestos a perder, entre comillas, el control de la situación, sabiendo que somos guiados por su Espíritu, sabiendo que Dios está de nuestra parte y que si Dios es con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Si Dios es nuestro escudo y fortaleza, si su Espíritu Santo habita en ti y en mí, ¿qué cosa, qué persona, qué circunstancia nos podrá superar? No debemos de temer, hermanos, si nuestra relación está afianzada en la persona de Cristo. Por eso la mujer samaritana no espera que Jesús le hable, ni tampoco tendría muchas ganas, pero Jesús, precisamente porque lo sabe, va y le habla. Y así es como nosotros tenemos que movernos, hermanos, salir del molde preestablecido. Esta persona es cristiana,
no se va a acercar a mí, no vendrá a mí en este ambiente, no se relacionará conmigo en este o en otro momento, porque quizá nos ven como religiosos, quizás nos ven como personas que no participamos de esto o de lo otro, quizás son personas que piensan que nos creemos superiores a ellas, pero precisamente esa es la trampa que tenemos que vencer y romper la barrera y romper el molde. Y cuando la otra persona piensa que le vamos a ignorar, que le vamos a dar la espalda, o que ella misma nos está mostrando cierto reparo, cierto menosprecio, dirigirle la palabra en el nombre del Señor. Darle una palabra de bendición, darle una palabra de aliento, darle una palabra de ánimo, aunque a lo mejor esa persona no lo esté esperando, porque piense, esta persona es religiosa, esta persona parece superior a mí. Pues tenemos que romper eso, hermanos, tenemos que ser sencillos y humildes y sorprender a la otra persona. Quizá la otra persona te ha estado tratando mal en tu comunidad de vecinos, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, y lo menos que espera es que tú le dirijas la palabra. Lo último que espera es que tú le bendigas en el nombre del Señor. Lo último que espera es que tú le hables de Dios. Pues bien, ahí está nuestra oportunidad de romper esa barrera y poner la otra mejilla. Y a pesar de que en lo humano quizá esa persona no se mereciera nuestra atención, nuestra bendición, en el nombre del Señor hacerlo por amor a Él, acercándonos a esa persona, quizá una persona que está arrinconada, quizá una persona que los demás la tienen de lado, que no se quieren relacionar con ella porque dicen tal o cual cosa de ella. Y a veces nosotros nos dejamos también llevar por esas corrientes de pensamiento y decimos, uy, si hablan mal de esa persona, si dicen esto de ella, puf, qué persona más mala debe ser, ¿no? Me voy a alejar de ella, me voy a apartar de ella. Pero precisamente eso es lo que quiere el enemigo, que nos aislemos, que nos cerremos, que solo nos relacionemos entre creyentes y que nos olvidemos que tenemos una tarea, que tenemos personas que no conocen a Cristo y que debemos alcanzar. Por eso Jesús nos enseña que esos momentos de aparente vulnerabilidad son los mejores momentos para actuar en el nombre del Señor, porque ya no será en mi sabiduría, ya no será en mis fuerzas, será en el poder y en la presencia del Señor que hablaremos y nos dirigiremos a aquella persona. Pero Cristo no se para ahí, sino que sigue intensificando su sorpresa. En el versículo 10 dice, esta mujer se sorprende, Jesús le dice a esta mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta mujer no está entendiendo lo que Jesús le está hablando. Jesús le habla en un plano espiritual y ella solo ve un plano material, pero él está muy interesado en que ella dé el paso, haga el clic, haga el cambio y vea más allá de su necesidad física, vea realmente su necesidad más importante, más profunda, su necesidad espiritual. Jesús ha llamado la atención de esta mujer, ha despertado su curiosidad. Quizás solo se interesa por algo material, saciar su sed física, pero sabe que ya ha despertado curiosidad en ella. No se desanima Jesús, sabe que si sigue intensificando su sorpresa a esta mujer, ella va a hacer el cambio. Y este es el segundo punto de nuestro mensaje. En el primer punto hemos visto cómo se produce el encuentro, de qué forma sencilla, en un acto cotidiano, en el acto de beber agua. En el segundo punto vamos a ver cómo pasamos de un encuentro en el que nos movemos en un terreno material al pasar a un terreno espiritual. Jesús aprovecha este factor de sorpresa y de apertura de esta mujer. Ella, como decíamos antes, quizá todavía no ha captado la profundidad de las palabras de Jesús. Y es que, hermanos, si somos sinceros, ¿cuántas veces somos lentos para comprender las cosas espirituales? ¿Cuánto nos cuesta entender las cosas de Dios? ¿Cuántas dificultades, cuántos pensamientos vienen a nuestra mente que no son de Dios y que en cambio les damos lugar? El apóstol Pablo nos dice que el secreto de una vida espiritual se encuentra en no mirar nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven, nos dice el apóstol Pablo, son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Estas son las cosas que tenemos que ver más allá de la persona, más allá de la necesidad física.
las cosas espirituales, las cosas de Dios. A pesar de esta lentitud de la mujer en su respuesta, Jesús no se impacienta con ella. Él es el maestro de maestros y no tiene prisa. Nosotros a veces quizás sí que andamos con prisas. Por eso nos perdemos las oportunidades de testificar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para dar testimonio se requiere tiempo, se requiere paciencia, se requiere ir al paso de la otra persona, no al paso de mí, que ya conozco al Señor, que conozco el Evangelio y que creo que diciéndole las 4 leyes espirituales, haz esta oración, pim pam, se acabó y esa persona ya se convirtió. Hermanos, tenemos que ir al paso de la otra persona, darle tiempo a que procese, a que el Espíritu haga la obra, a que entienda lo que nosotros le estamos transmitiendo. Jesús le dice nuevamente una palabra que va a intensificar su sorpresa. Le dice en el versículo 13, cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículos 13 y 14. Jesús había empezado esta conversación, este encuentro con la mujer samaritana pidiendo agua, pero ahora se gira la situación, le da la vuelta a la situación y ahora es él el que le está ofreciendo agua a ella, agua de vida eterna, un agua que es superior a la que ella puede encontrar en ese pozo. Un pozo que tiene mucha historia, porque nos dice el relato bíblico que fue un terreno que Jacob le dio a su hijo José. Fue un pozo que abrió Jacob hacía 2000 años atrás, que generaciones y generaciones habían bebido de él. ¿Y cuántas veces, como decía el pastor Miguel al principio, no nos aferramos a tradiciones, a ritos, a cosas que sí que quizá en el pasado Dios permitió vivir a nuestros antepasados, sí que quizá en aquel tiempo tenían su sentido y su significado, pero ¿te has parado a pensar si Dios tiene algo nuevo para ti hoy, para mí y para mí? Si quizá por aferrarnos a formas, a rituales, nos estamos perdiendo el agua de vida eterna, quizá nos estamos perdiendo en las cosas materiales cuando Dios quiere que veamos las espirituales. La proposición que hablábamos al principio de este mensaje, los 2 efectos que produce Jesús como agua de vida eterna. En primer lugar, el agua sacia profundamente. Lo hemos dicho al principio, pero os lo vuelvo a recordar. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad llena de pensamientos humanistas, llena de pensamientos psicológicos, en los que nos describen como vasijas que necesitamos ser llenadas, que tenemos multitud de necesidades y que los demás, la sociedad, todo lo que hay, está hecho para satisfacer mis necesidades, mis caprichos, mis deseos, y todo gira en mí y en mí. Pero Jesús va mucho más allá y te está diciendo que tu necesidad más profunda, que mi necesidad más profunda, que lo único que verdaderamente importa en este mundo es Él, es su persona, es su vida, es su amor por ti y por mí, es su entrega, es su sacrificio, es su deseo de bendecirte, es su deseo de que vivas para traerle gloria y honra a su nombre. No tanto que te preocupes por las cosas del día a día, sino más bien de ser saciado completamente por su presencia, por su persona. Esta agua que Jesús es de vida suple cualquier otra necesidad, llena los profundos más anhelos del corazón, porque a veces buscamos en las cosas o en las personas aquello que solo Dios puede suplir, aquello que solo Dios puede llenar. A veces nos ocurre que aún y estando en el Señor, buscamos fuera del Señor y fuera de su pueblo las cosas que solo Dios nos puede dar. Hermanos, el llamado del Señor es un llamado también a la santidad, a buscar la intimidad con Él, a buscar también a su pueblo, a alegrarnos y gozarnos juntamente, a poder buscar lo que realmente necesitamos primeramente en el Señor, pero también a entender que el Señor nos ha dado un cuerpo, que somos tú y yo, miembros los unos de los otros, que nos necesitamos, que estamos aquí para algo, que tú y que yo tenemos cada uno de nosotros dones
y cosas, recursos que Dios nos ha dado para edificarnos mutuamente. Dios también nos usa para bendecirnos. Dios también nos habla a través de los hermanos. Dios nos habla a través de nuestras reuniones, como espero y deseo que lo esté haciendo hoy. Pero en segundo lugar, este agua de vida eterna, nos dice el versículo 14, que si la recibimos, que si la atesoramos, que si la buscamos en el día a día, será una fuente que salte para vida eterna. ¿Y cuántas veces, hermanos, ignoramos que somos fuente que debe saltar para agua de vida eterna y nos conformamos con ser un estanque de aguas tranquilas, un estanque de aguas reposadas? Yo ya creí en el Señor Jesús, yo ya tengo su salvación, yo ya sé que voy a ir al cielo, que tendré la vida eterna y ahí me quedo. Y no entiendo que el Señor me está llamando a ser fuente de agua que salte para vida eterna. Pero ¿cómo seré fuente de agua que salta para vida eterna si estoy de brazos cruzados, si me quedo sentado relajadamente, si me encierro en mi casa o en mi lugar de descanso y no entiendo que ahí fuera hay mucha gente que se está perdiendo, hay mucha gente que necesita a Cristo, hay amigos, hermanos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, que están pasando a la muerte eterna y nosotros tenemos en nuestra mano la oportunidad de darles un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna. Y por aferrarnos a nuestra comodidad y a nuestra tranquilidad nos estamos perdiendo en lo más importante. Hermanos, sí que el agua que es Jesús sacia nuestra necesidad más profunda, pero no para que nos quedemos ahí quietos y relajados, sino para que nos movamos, para que seamos fuentes que saltan para vida eterna. Y quizá todavía peor, ya no solo no eres ni siquiera o no soy ni siquiera un estanque, sino, como decía el profeta, somos cisternas rotas, que por más que llegue el agua de vida eterna, se nos escapa por cualquier grieta. Que Dios no permita, que Dios no quiera que seamos ni estanques ni cisternas rotas, sino que realmente por Él y gracias a Él seamos fuentes que brotan para vida eterna. Jesús ha sorprendido ya 2 veces a esta mujer y en el versículo 15 ella parece que sigue sin entender lo que Jesús le ofrece, pero está dando ya un paso más. Dice en el versículo 15, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Quizá no está acabando de comprender realmente lo que Jesús le ofrece, pero ya está dando un paso, ya se está dando cuenta que Jesús tiene algo superior a lo que ella tiene. Y Jesús sigue aprovechando este encuentro, esta invitación a esta mujer para entrar en ese conocimiento de lo que Él es. Ella finalmente está mostrando interés en lo que Jesús le ofrece, pero aquí también nosotros debemos entender que además de transmitir el mensaje de las buenas nuevas de salvación, tenemos que advertir a las personas de que hay algo que les impide venir a Jesús. Hay algo que a esta mujer le estaba impidiendo ser llena del agua de vida, y esto no era más que el pecado. Y se nos olvida, hermanos, que no solo tenemos que predicar el evangelio de la fe en el Señor Jesucristo, sino que tenemos que predicar el evangelio del arrepentimiento de nuestros pecados para que Cristo realmente por su Espíritu pueda tomar el lugar que le corresponde en nuestra vida. Jesús ahora en el versículo 16 la sorprende nuevamente a esta mujer y le dice, ve y llama a tu marido. Esta mujer seguro que se debió quedar a cuadros. Finalmente, aquello que pretendía ocultar, aquel secreto que no pretendía que este hombre pudiera saber, queda al descubierto. El fracaso de su vida queda delante de Jesús expuesto. Y es que es importante, es necesario que la gente entienda que está en rebeldía contra Dios, que la ira de Dios está sobre todos aquellos que no creen y se han arrepentido de sus pecados en el poder y en el nombre del Señor Jesucristo. Si no entiende la gente que por su pecado y su rebeldía están separadas de Dios, ¿cómo van a apreciar el sacrificio de Cristo? ¿Cómo valorarán la importancia suprema de su entrega, de su amor por cada uno de nosotros si no entienden que están dando la espalda a Dios,
que necesitan desesperadamente arrepentirse y clamar por arrepentimiento a Dios. El Señor le dice que vaya y llame a su marido. Y Jesús aquí muestra una sensibilidad especial. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo Jesús sabía que esta mujer tenía 6 maridos si era la primera vez que se encontraba con ella? Y nuestra respuesta natural será, ¿cómo no lo va a saber si él era Dios? Pero aquí es donde caemos en la trampa. Aquí es donde el enemigo quiere que pensemos que nosotros no nos vamos a mover como se movía Jesús. Porque Jesús les dijo a sus discípulos que Él los enviaba como Él mismo había sido enviado. Dice en Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús se movía en el poder del Espíritu. En su bautismo, el Espíritu Santo descendió del cielo y reposó sobre Él. Y de la misma forma, tú y yo, si hemos creído al Señor Jesús de todo corazón, si en verdad nos hemos entregado a Él, si en verdad Él es el Señor de nuestra vida, tenemos al Espíritu Santo de Dios habitando en ti y en mí. Y el Espíritu Santo es capaz de darnos el discernimiento espiritual que necesitamos para ver más allá de la persona que tenemos delante y discernir su necesidad más profunda, discernir espiritualmente lo que aquella persona no está viendo. No se trata de magia, se trata del Espíritu Santo de Dios. No se trata de mi percepción, se trata de su poder obrando y actuando en ti y en mí. Por eso, la conversión es un hecho que se produce en el plano espiritual. Por eso nosotros, tú y yo, somos colaboradores juntamente con el Señor y a través de su Espíritu somos esos instrumentos, esas herramientas que Dios va a usar para que esa persona sea tocada por su Espíritu y sea sensible hacia Él. Este conocimiento, hermanos, de las cosas espirituales nos abrirá la mente a las oportunidades que se nos presentan cada día y nos hará ver que las conversaciones no se trata simplemente de un intercambio de palabras, no se trata meramente de un diálogo entre tú y la persona que te está escuchando. Hay algo más importante, hay algo que está por encima de eso, es el Espíritu Santo, es la percepción espiritual que Él nos va a traer para poder alcanzar por su gracia y su misericordia a aquella persona a la cual estamos testificando. Si veíamos en el primer punto lo sencillo del encuentro, y en el segundo punto hemos estado viendo cómo se produce ese paso de lo material a lo espiritual. En este tercer punto vamos a ver que es tiempo de decisiones y es tiempo del obrar del Espíritu Santo. Sin duda, Cristo reveló a esta mujer con su revelación de que Él conocía que tenía 6 maridos y que además el último que tenía no era su marido porque ni siquiera se había casado con él. Queda claro que ella tiene que realizar un cambio en su vida si quiere recibir ese agua de vida eterna. Las personas han de entender que les estamos lanzando un desafío en el nombre del Señor, que han de tomar una decisión, que es su responsabilidad responder al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le ha de quedar muy claro a la otra persona con la que conversamos que no se trata simplemente de un intercambio de opiniones, que yo te comparto cuál es mi fe, tú me compartes cuál es tu filosofía de vida, que va mucho más allá, hermanos, que se trata de vida o muerte, que se trata de muerte eterna o vida eterna. Se trata de que es urgente, se trata de que el Señor viene y nos quiere encontrar a ti y a mí en las obras que el Padre ha preparado para nosotros. Pero la verdad es que la gente, cuando no conoce todavía al Señor, cuando el Espíritu empieza a obrar, todavía tienen que vencer una resistencia. Porque la mujer le responde en el versículo 19 y 20, Señor, me parece que tú eres profeta, una vez que le ha declarado de que venga con su marido. Y le dice luego en el 20, nuestros padres adoraron en este monte y adoraron, y de vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es como si la mujer le estuviera diciendo a Jesús, bueno, ya que me has tocado el tema de mi pecado de adulterio, ¿por qué no hablamos del tema de la adoración? ¿Verdad que parece ridículo? Dices, ¿qué está haciendo esta mujer? Le estoy hablando de su pecado y me sale con el tema de dónde debemos de adorar, si en este monte o en Jerusalén.
Y qué llamativo, ¿verdad?, es el cambio. No se puede entender que ella le pregunte a Jesús sobre la adoración cuando le está hablando de su propia vida, de su propio pecado. Pero en la misma conversación que vemos en el capítulo 3 anterior de Jesús con Nicodemo, ya sabemos lo que ocurrió también en aquella conversación. Y Jesús dice en Juan 3:20 que todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Y la verdad es que a ninguno de nosotros, ni aun y todo con ser creyentes, nos gusta que nuestro pecado sea descubierto. Normalmente, si por casualidad se descubre nuestro pecado, en vez de confesarlo y arrepentirnos, lo que habitualmente hacemos es justificarnos, quitarle importancia, culpar a los demás. Pero qué pocas veces asumimos nuestra propia responsabilidad y aceptamos que el pecado lo he cometido yo y que necesito pedirle perdón al Señor, y si he ofendido o he faltado o no he llegado en mi compromiso con alguien, pedirle perdón a esa otra persona. Y es que cuando nos movemos en la carne, nos molesta la luz de Dios. Cuando nos movemos en la carne, no nos gusta venir a la luz de Cristo, a su agua de vida eterna, porque revela lo que hay en nuestro corazón, revela nuestro pecado. Hermanos, será útil que recordemos que el llamado de nuestro Señor Jesucristo para su pueblo es un llamado para vivir en santidad, no de cualquier manera. El Señor es santo y como dice que Él es santo, quiere que su pueblo sea santo, apartado para Él, consagrado para Él. Ya sabemos que no podemos ser perfectos. Hasta que Él no venga y nos transforme por completo, no lo seremos, pero sí que es un llamado al compromiso, a la entrega, a de verdad buscar agradarle a Él por encima de todas las cosas. Y la mujer creyó que estaría a salvo si desviaba el tema de la conversación. De verdad ella se pensó, dice, bueno, ahora voy a cambiar de tema y así lo voy a despistar a Jesús. Jesús no se impacienta, no se inquieta, no le dice, pero mujer, ¿qué haces ahora preguntándome sobre esto si te estoy hablando de tu propio pecado? ¿Y cuántas veces no nos ocurre, hermanos, al hablar con otros de Jesús, que la gente intenta evadir realmente lo que le estamos intentando presentar y nos sale, como se dice normalmente, por peteneras, nos sale por la tangente? Y nos desesperamos e intentamos a la fuerza reconducirle otra vez al mensaje del Evangelio. Tenemos, hermanos, que saber respetar los tiempos. Tenemos que saber reconducir las situaciones. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que obre en la persona. Tenemos que entender que tiene cada uno un tiempo y un reloj para llegar a Cristo. Necesitamos orar e interceder para que el Espíritu Santo traiga arrepentimiento a la vida de aquella persona, para que traiga verdaderamente el cambio que debe producir el Señor en ella. Y podemos, hermanos, decir sin temor a equivocarnos que si andamos en luz, todas las cosas que hagamos y digamos serán en la luz del Señor. Aun aquellas que aparentemente la otra persona nos desvíe de la situación, si tenemos claro a quién servimos, si tenemos claro quién nos llama y quién nos da el poder y la autoridad, sabremos mantener la calma en aquellas situaciones en las que las personas rehúsen nuestros mensajes o cambien de tema intentando apartar nuestra mirada, porque es ahí donde también perdemos a veces la oportunidad. Nos enredamos en discusiones, permitidme la expresión, tontas, acerca de filosofías, de corrientes humanistas, de que si Jesús era esto, si era lo otro, si el cristianismo, que si el Papa, que si la Iglesia de Roma, que si los curas, que si los comunistas, que si el capitalismo, que si no sé qué, y ahí perdemos por completamente la batalla. ¿Por qué? Porque nos enredamos en esas discusiones en lo personal, en el plano material, y no vamos hacia allá. Si nos dejamos atrapar por esos procesos de pensamiento, realmente la persona se va a ir sin haber entendido lo que le queríamos transmitir y nos sentiremos frustrados porque no habremos esperado el momento oportuno y no habremos tenido la sabiduría de parte de Dios para poder reconducir. Lo importante, pero, os vuelvo a repetir, es que la persona entienda que se le ha lanzado un desafío, que lo que le acabamos de decir es tan importante que tiene que tomar una decisión, porque es cuestión de vida o muerte. Y ahora pasamos ya al último punto de nuestro mensaje, porque aunque aparentemente estos versículos del 21 al 24, en respuesta a la pregunta de esta mujer del lugar de adoración, pareciera que está fuera de contexto, pareciera que no tiene mucho que ver, tiene mucha importancia, porque en medio
de la discusión que a veces nosotros en las iglesias también tenemos acerca de las formas de la adoración, cosas que aparentemente son insignificantes, como si levantamos las manos, si no, si aplaudimos, si no, etcétera, etcétera, nos perdemos en la esencia de lo que es la adoración. Y Cristo quiere llevar a esta mujer a pensar en lo que realmente importa en la adoración. Jesús está usando en el versículo 23, cuando dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Verdaderos adoradores. ¿Por qué hace este énfasis Jesús? Verdaderos adoradores. Porque sabe que hay una clase de adorador que no es verdadero. Hay una clase de adorador que simplemente imita lo que otros hacen. Es esa clase de adorador que simplemente viene a un culto y imita los gestos, las actitudes de los demás, pero que realmente su vida no es una vida de entrega al Señor. Su vida no es una vida continua de adoración al Señor. Su vida no es una vida de agradecimiento a nuestro Dios. Porque la adoración se trata de un estilo de vida. La adoración se trata de un encuentro con Jesús, con el Jesús vivo y real, un ser lleno de su Espíritu Santo. La adoración se trata de cada momento de nuestra vida, de tener claro que debemos y necesitamos cada día encontrarnos de nuevo con el Señor, que anhelemos su presencia, que deseemos más y más de su presencia en nuestra vida, que nos complazcamos en tener comunión íntima con Él, que le busquemos en el día a día y entonces, y sabiendo que su Espíritu está en nosotros, podremos adorarle, como dice aquí, en espíritu y en verdad. En espíritu, porque nadie se puede relacionar con Dios, que es espíritu, si no es a través del Espíritu. Y en verdad, porque nadie puede realmente entender quién es Dios y tener comunión con Él si no entiende y comprende y recibe su palabra eterna. Las dos cosas son necesarias, vivir en el Espíritu y andar en su palabra. Son los dos fundamentos para vivir una vida que adore al Señor. Por eso, hermanos, la adoración en última instancia se trata de un encuentro dramático con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente aquí sí, la mujer samaritana empieza a entender y a recordar, luego en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Finalmente se ha dado lugar al Espíritu Santo. Finalmente esta mujer entiende que hay un Salvador, que necesita salvación, que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, y finalmente acepta a Jesucristo en su corazón. Y como vemos en los versículos siguientes, no solo eso, sino que vuelve gozosa a su pueblo, y podríamos decir que se trata de la primera misionera que encontramos en el Evangelio, la primera que corre a su pueblo y comparte las buenas nuevas de salvación, y les dice a sus conciudadanos, a sus vecinos, venid, venid y ved, hay alguien, el Cristo, que me ha dicho todo lo que he hecho, que me ha dado agua, agua de vida eterna, que ha transformado toda mi vida, todo mi ser. Y nos dice luego el texto al final, que creyeron muchos más por la palabra de Jesús que por lo que aquella mujer les había dicho. Pero aquella mujer fue el instrumento que Dios usó para alcanzar a todo un pueblo, para su gloria y su honra, para traer a un pueblo de muerte a vida eterna. Hermanos, concluimos ya. Hemos estado observando cómo la palabra de Dios confrontó a la mujer samaritana, pero ahora la revelación de Cristo nos confronta a ti y a mí. ¿Somos verdaderos adoradores? ¿Se puede decir que la adoración es un estilo de vida para ti y para mí? ¿De verdad somos verdaderos seguidores y fieles testigos de su nombre? ¿Sabemos aprovechar las oportunidades que nos presentan en el día a día para transmitir nuestra vida que ya tenemos en Cristo? Haremos bien en reflexionar en estas preguntas y en respondernos delante del Señor con sinceridad. Y hermanos, yo sé que en nuestra vida hay veces en las que luchamos con la tentación de ser religiosos, de entrar en la rutina, de limitar nuestra relación con el Señor a una serie de reuniones por semana, a un momento devocional en la mañana, a una reunión u otra, y el resto del día y el resto de nuestras actividades no tener presente y ser conscientes de que también forman parte de nuestro servicio y de nuestra adoración a Dios. Hermanos, que el Señor nos libre de todo eso.
que hoy por su Espíritu quite toda rutina, quite todo impedimento, todo pensamiento que está impidiendo que la vida que Él nos ha prometido fluya, porque Él nos prometió que traía a traernos vida y vida en abundancia, no una vida para estar resignados, no una vida para estar amargados, no una vida para estar ahí parados en nuestro rincón, sino una vida que brote para vida eterna. Este es el desafío, hermanos, que nos lanza hoy la palabra, a ti y a mí. Por tanto, hermanos, que busquemos de verdad tiempos de calidad para tener comunión íntima con el Señor. Y no solo eso, sino que se abran nuestros ojos espirituales para que podamos ver al Señor en la calle, en aquel mendigo que nos está pidiendo ayuda, en aquella persona que a lo mejor ha pasado por nuestro lado y nos dio un empujón, aquel que se cruzó por delante con el coche y nos impidió el paso, que podamos ver en aquel compañero de trabajo que se burla de nosotros porque somos creyentes, que lo podamos ver en aquel jefe que no nos quiere dar un aumento de sueldo o que nos hace trabajar horas que luego no nos paga, que lo podamos ver en aquel hijo o en aquel esposo o en aquella esposa que quizá no es lo que yo quisiera, pero que Dios me ha puesto a mi lado y tengo que amarlo y tener misericordia de él y bendecirle, aunque yo quizá no reciba bendición de su parte. Que lo vea en aquel vecino que me molesta con su música a todo volumen, que me deja la basura en medio del pasillo y que lo único que se me ocurre es hablar mal de él o criticarlo con los demás vecinos. Que me haga ver que esas son oportunidades en las que Dios está revelando para que yo tenga una palabra que salte para vida eterna para aquella persona. Hermanos, que el Señor en esta mañana por su Espíritu nos sacuda de nuestra comodidad, nos inquiete como creyentes, que nos haga ver que nuestro carácter ha de ser transformado por su Espíritu conforme al carácter de Cristo, que ya basta de excusas, que ya basta de justificarnos, de decir es que yo soy así o de esta u otra manera. En el Señor todas las cosas son hechas nuevas, en Él hay poder para transformar nuestra vida si así lo dejamos hacer. Y que en nuestro caminar de cada día, hermanos, aprendamos a no cuestionar a Dios. ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios? Cuestionamos sus procedimientos porque no responde y porque no actúa como yo quiero o como yo pensaría. Que sepamos abrirnos a las sorpresas que Dios nos quiere traer, que sepamos verle en esas cosas que aparentemente no tienen sentido, que nos rindamos, que quitemos todos nuestros prejuicios y convencionalismos delante de Él y que haga de nosotros verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Que nuestro ruego, que nuestro clamor, que nuestra vida sea, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Si así lo hacemos, hermanos, si así hoy respondemos al llamado del Señor por su palabra, estoy seguro que no estaremos ociosos, sino que estaremos ocupados en las cosas del reino y muchas más personas pasarán de muerte a vida, muchas más personas conocerán el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nadie te robe lo maravilloso y valioso que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso, sino que te goces y te alegres tanto de tenerlo, que no te importe lo que digan los demás o lo que los demás piensen de ti, sino que seas capaz en el mover de su espíritu de compartirlo con aquellos que te rodean. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.